Bien, hermano, buenos días. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por esta oportunidad de juntos volver hoy a reunirnos para compartir su palabra. Quiero invitarles que abran sus Biblias o las enciendan. ¿Y qué libro estamos estudiando? ¿Alguien lo recuerda? Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Quisiera hoy que abrieran la Biblia o la encendieran y tuviesen el texto bíblico delante todo el tiempo. Vamos a estar leyendo hoy Filipenses 4 del 1 al 9. Filipenses 4 del 1 al 9. Y les pido que oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de hoy, Señor, que nos das de reunirnos como iglesia. Para reunirnos en torno a ti, Señor, para como cuerpo adorarte, cantarte con nuestras voces, cantarte con nuestros corazones y como iglesia ser edificados con tu palabra, Señor. Necesitamos tu palabra, Dios. Ayúdame a transmitirla con fidelidad y pon en la iglesia un corazón receptivo a tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy vamos a estar leyendo, les comentaba, Filipenses 4 del 1 al 9. Y si pudiéramos ponerle un título a esta prédica, sería Unidos dependiendo de Dios. Sería ese el título. Unidos como iglesia dependiendo de Dios. Ahora vamos a leerlo. Pero si a esta altura de la serie, estamos ya en el capítulo 4, último capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses, si se me permitiera a esta altura de la serie volver a dividir en grandes rasgos Filipenses, yo lo haría solamente para ubicar la congregación en la parte en la que vamos a estar hablando hoy. Para muchos comentaristas, Filipenses tiene tres grandes divisiones. La división inicial en la que Pablo comienza con unas palabras iniciales de saludo, habla acerca de su estado, que está preso, y le habla acerca de la misión a Epafrodito. Esa sería una primera gran sección dentro de la carta. Habría una sección segunda o intermedia en la que Pablo detalla y les habla a ellos sobre la amenaza de la propaganda de los judaizantes. Y hay una sección final que es la que vamos a hablar en la tarde de hoy ya, en la mañana todavía, que es un grupo de amonestaciones que Pablo hace a individuos en particular y a la iglesia en general. Es decir, que de esta idea, de estas amonestaciones, es de la que vamos a estar hablando. Debo decirles que mientras yo he estado estudiando Filipenses, aunque para mí la idea del gozo era una idea clave en Filipenses, y de hecho es una idea clave en Filipenses, hay una idea que para mí cobra más peso y es precisamente la idea de la unidad. Y por eso quizás tomé este título para la predicación de hoy. Y mi criterio, los teólogos acá pueden estar en desacuerdo conmigo, mi criterio está en que Filipenses 2:2 es el texto clave de esta carta. Pablo dice a la iglesia, completen mi gozo. Es cierto, gozo aparece más de 11 veces en toda la carta, pero en Filipenses 2:2, Pablo dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hemos titulado este mensaje una vez más, Unidos dependiendo de Dios. Y ahora trataremos de explicarles por qué. Y ahora sí vamos a leer esta porción. Leamos con calma esta porción. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice Pablo, estén firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, dice Pablo, estén afanosos o afanados o preocupados, como dicen otras versiones, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o que, como dicen otras versiones, está más allá de cualquier entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y termina el último versículo de esta porción. Lo que aprendieron y recibieron, lo que oyeron y vieron de mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios por su palabra. Lo primero que quiero comentarles es que esta parte, este capítulo 4, ponlo de nuevo, Yamil, si puede, el inicio. Este capítulo 4, si ustedes lo ven en sus Biblias, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la frase que conecta final del 3 con inicio del 4? ¿Pueden leerla junto conmigo? Así que, así empieza esta porción de la carta. ¿Y por qué es importante eso? Porque si ustedes notan, eso es un término de conclusión. Por tanto, ahí está cerrándose una idea que se viene desarrollando desde más arriba. Así que yo les voy a expresar una serie de razones y les digo, bien, así que quiere decir esto, en base a lo que han escuchado, en base a lo que ya les dije, así que tengan en cuenta y sigo mi discurso. Pero esa cláusula de así que es importante, porque así que, ¿qué está hablando Pablo? Pablo dice en el verso 20 del 3, nuestra ciudadanía está describiendo una realidad del creyente. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Pablo dice, mi esperanza está que yo no soy de acá. Mi ciudadanía está en los cielos. Y yo sé que como mi ciudadanía está allí, en los cielos, Él transformará el cuerpo, este cuerpo de mi humillación, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está diciendo, esta es mi esperanza. Mi ciudadanía no es de esta tierra. Mi ciudadanía es de los cielos y yo sé que un día seré transformado. Pensando en eso, así que, ya les expliqué eso anteriormente, hermanos, estén firmes en el Señor. Lo primero que quiero que noten es eso. A partir de ahora, Pablo está explicando otra serie de argumentos que vienen después de un término de conclusión. Está cerrando una idea que él quiere que quede bien clara y luego la sigue mencionando. Noten, si leyeron junto conmigo esta carta, que la inmensa mayoría del contenido de estos 9 versos son indicaciones, noten eso, son indicaciones de Pablo a su iglesia. Noten, estén
firmes. Ruego que sean de un mismo sentir. Ruego a las hermanas que sean de un mismo sentir. Ruego a ti, hermano fiel, que las ayudes. Regocíjense, para nada estén afanosos. Piensen en estas cosas que les he dicho, lo que han aprendido y oído, esto guarden. O sea, hay una presencia importante de indicaciones que le hace Pablo a personas en particular y a la iglesia en general. Entonces, esta sección que estamos hablando hoy habla acerca de indicaciones. Prestemos atención a cuáles indicaciones Pablo le está escribiendo a su iglesia. Si quisieran seguir desmenuzando un poquito más esta idea, van a notar que estas indicaciones que están desde el verso 1 hasta el verso 9 pudieran agruparse en dos grandes grupos. Aquellas indicaciones que están relacionadas con el vínculo o la relación que tienen que tener ellos como iglesia, y aquellas indicaciones que están relacionadas con el vínculo que tienen que tener ellos con Dios. Mírenlo de esa manera. Todas estas indicaciones que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia se pudieran agrupar en esas dos formas. Y ahora lo veremos con más detalle. Pero deben de saber que las indicaciones que están relacionadas a ellos como hermanos persigue el objetivo de que aumente la comunión entre ellos, mientras que aquellas indicaciones que están relacionadas a ellos como iglesia con Dios, lo que persiguen o lo que buscan es que la iglesia tenga mayor dependencia hacia Dios. Es decir, dicho de otra manera, cuando Pablo habla del asunto entre ellos, lo que quiere es que ellos se lleven bien, que como iglesia haya comunión entre ellos. Y cuando habla de él, cuando da indicaciones acerca de Dios, lo que Pablo persigue es que la iglesia aprenda a depender más de Dios, se haga más dependiente de Dios. Si pueden luego con calma en la casa volver a leer esta porción, ya con las ideas que yo les he comentado, y volver a rumiar esta porción, van a notar también que el texto repite una y otra vez un patrón de causa-efecto, causa-efecto. Hay una causa que es Dios y hay un efecto en las relaciones entre los creyentes, donde Dios es la causa y la comunión es el efecto entre los creyentes. O sea, Dios como agente causante, Dios como causa y comunión entre los hermanos como efecto de esa comunión con Dios. Veámoslos con más detenimiento. Y aquí hay muchísimas y muchísimas aplicaciones para nosotros como iglesia hoy, sin temor a que hagamos alegorías o estemos espiritualizando el pasaje y diciendo lo que el pasaje no dice. Aquí hay muchas aplicaciones para nuestra iglesia en particular y para nosotros como iglesia en general. Lo primero que Pablo habla, recuerdan, les hablé de dos categorías, ¿cierto? Aquella serie de indicaciones que están relacionadas con la relación entre los hombres. Ahí vamos a detenernos en este momento. Ahí vamos a pararnos en un sentido horizontal. Lo que Pablo habla sobre la relación entre ellos como cristianos. Pablo le dice a Evodia y a Síntique, resuelvan sus diferencias. Y estamos hablando de dos creyentes. Si alguno de ustedes tiene duda de que estas dos hermanas cabezonas fueran cabritos y no corderos, el verso 3 dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que no sé si sea Epafrodito u otra persona, que ayudes a estas. ¿Quiénes son estas? Evodia y Síntique. Estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. No olviden que las primeras conversas en Filipos fueron mujeres. Lidia en particular, pero hubo un grupo de mujeres. Pablo les dice, hablen con ellas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, junto con Clemente, junto con los demás.
cuyos nombres están en el libro de la vida. Son creyentes. Y Pablo les está diciendo, pónganse de acuerdo, resuelvan sus diferencias. Y eso a mí me da gracia porque es que a veces nosotros decimos, no, aquí hay problemas, la gente no se lleva bien, me voy a ir para otra iglesia. Rápido, esa es la solución más fácil, ¿no? Me voy para otra iglesia. Y cuando llegas a otra iglesia te das cuenta que tienen problemas también. Y Pablo está diciendo, ustedes en particular, Evodia y Síntique, que son cristianos, que pelearon junto conmigo, resuelvan sus diferencias. Pero no solo dice eso, no solo dice eso. Le dice a ese hermano, a ese que la Biblia llama compañero fiel, que para algunos es Epafrodito, para otros es otra persona. El caso está que le dice a un tercer cristiano, un tercero que no tiene nada que ver con el conflicto de estas dos, les está diciendo, y tú ayúdale a resolver ese problema. Es decir, Jorgito, siempre te uso a ti, tú que sabes que ella, Rosita y Katy tienen problemas, ya tú lo sabes, está bien, pero no te quedes con solo saberlo. Ayúdalas a que resuelvan sus diferencias, ayúdalos a que resuelvan sus diferencias. Y eso es una indicación directa a los creyentes. No, yo no tengo que hacer eso. Eso le toca al pastor, o al líder de casa culto, o a Frank que está empezando un grupo en su casa. Eso le toca a los líderes. No. Le dice, tú, hermano fiel, compañero fiel, tú ayúdalas a resolver el conflicto. Interesantísimo. No dejen que el afán los atormente. Verso 5. Y en estos tiempos en particular, y a mí en lo personal, eso me ha tocado mucho. No dejen que el afán los atormente. Y Pablo te da un tratamiento, una vacuna para combatir el afán. Lo veremos más adelante cuando hablemos de Dios. Pero lo que Pablo ofrece para combatir el afán se llama oración. Por nada estéis afanados, sino, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y acción de gracia. Pablo dice, no dejen que el afán los atormente. Pero en el verso 8 nos dice algo interesantísimo. Pablo le dice a esa iglesia, tengan bien claro, escuchen ahora iglesia, tengan bien claro en qué ocupan su pensamiento. Preocúpense, si vale usar esa palabra ahí, preocúpense por saber en qué están ocupando sus pensamientos. Porque Pablo dice, muy bonito, pero dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo que sea amable, lo que tenga buen nombre, si es algo virtuoso, si es algo digno de alabanza, piensa en eso. Le está diciendo en otras palabras, ocúpate en lo que estás pensando. Yo pensé que estaba, y vuelvo de nuevo a reírme porque no sé si esto les sirve a algunas hermanas, pero conozco a unas que sí les puede servir. No es que esté mal ver Karaman, ¿verdad? Karaman, la novela turca y ver a Paloma. No estoy hablando de eso, en que encendamos el televisor y hagamos algún entretenimiento. Pero Pablo dice, cuidado, gracias, cuidado, ocúpate por estar pendiente de qué cosa estás pensando, de qué es lo que llena tu mente. Ocúpate de eso. Se lo dice a esta iglesia en particular. Preocúpense por eso, por lo que les llega a la mente.
Estén pendientes, e insisto una y otra vez en eso. Hay una frase de un amigo mío que se llama Lester, que está ahora en Dominicana. Lester tiene una frase en su Instagram que dice: nos convertimos en lo que contemplamos. Y no sé si esto sea totalmente bíblico esa idea, pero lo cierto es que sí hay una advertencia en la Biblia sobre las cosas que nosotros consumimos, ¿verdad? Hasta les cantamos a los niños: cuidado tus ojitos lo que ven. ¿Se acuerdan? Cuidado en lo que nosotros ocupamos nuestra mente. Y sí puedo decirles de manera general: cuidado en lo que gastamos nuestros megas, cuidado en lo que vemos, porque eso sí nos afecta. Estando yo en la universidad, recuerdo que en el ISCA, en San José de las Lajas, hicieron un experimento, pusieron un documental como de 45 minutos y era un experimento social de la Universidad de La Habana haciéndose en el ISCA. Y era un documental y cada cierto tiempo el documental decía: tengo sed, tengo sed. Pero a la mitad del documental la frase era: tienes sed, tienes sed. Eso por supuesto no se vio. Después en un segundo momento explicaron lo que estaba pasando. Y el 70% del auditorio salió del lugar a la cafetería a tomar agua y a tomar jugo y a tomar refresco. El 70% del auditorio. Y en un segundo momento, cuando regresaron al teatro, les vuelven a mostrarles el video haciendo las pausas en donde está la frase: tengo sed. Y después en la segunda mitad: tienes sed. Entonces, sí debemos de ser al menos cuidadosos, no ser personas que sean sencillos y que no me va a afectar. Lo que estoy viendo no me va a afectar. Yo recuerdo cuando Vitico estaba más chiquito, yo estaba viendo una película y te metes tanto en la película que yo llegué a gritarle al personaje: ¡mátalo, mátalo! Y después me quedé así, wow. El niño estaba al lado mío viendo la película. Y yo, cristiano, estoy diciéndole a un personaje: ¡mátalo! ¡Mátalo! Nos afecta, hermano. Lo que nosotros vemos nos afecta. Pero hay una generación más atrás mirando lo que tú estás haciendo. Entonces, Pablo sí es muy cuidadoso cuando dice: cuidado en lo que piensen. Preocúpense en lo que piensen. Y finalmente Pablo le dice: obedezcan las cosas que han aprendido. Un cristiano maduro se espera que después que ha aprendido las verdades de Dios, que obedezca. Obedezca. Llegará un momento en que nuestra mente dejará de cuestionar, se entregará a Dios y empezará a confiar y empezará a obedecer. Es así. En algún momento dejaremos de cuestionar diferentes cosas y nos empezaremos a entregar. Entregar. Siempre pongo el ejemplo: la niña chiquita, ella está en un lugar alto y yo le digo: tírate, y ni lo piensa. Tengo que estar yo pendiente porque se tira. Ella no piensa si yo estoy entretenido o no, si soy capaz de sujetarla o no, qué le va a pasar a sus huesos si yo no la agarro y ella se cae en el piso. Papá le dijo: tírate, y ella se tiró. Ya nosotros más grandes nos dicen: tírate, y tú dices: no, espérate, ponme la escalera. Ponme la escalera. Empiezas ya a pensar. O sea, es como que los niños logran confiar de una manera, entregarse de una manera, que es de esa manera en la que nosotros deberíamos entregarnos y confiar en Dios. Pablo dice: lo que has aprendido, lo que han recibido, lo que oyeron y vieron, esto hagan. En otras palabras, obedezcan las cosas que se les han enseñado. Y hacemos un primer corte aquí de dos que vamos a hacer. Pablo le dice a aquella iglesia y nos está diciendo a nosotros también que en un mundo incrédulo y hostil, los creyentes deben vivir
según sus convicciones, sin miedo. Haces lo que haces porque crees lo que crees y no al revés. Que lo que guíe nuestras vidas sean las convicciones. En esta sección está el ejemplo de Evodia y Síntique, cómo él las anima a que arreglen sus diferencias y a vivir en armonía. Lo cierto es que Pablo está muy preocupado porque en esa iglesia, en ellos como iglesia, se vea la unidad. Que esa iglesia disfrute lo que es un cuerpo de hermanos unidos. Unidos. ¿Que hayan diferencias entre ustedes? Sí, arréglenlas, pero que persista la comunión entre ustedes. Hermano, y algo muy cultural de nosotros, como cubanos. Que tú pienses diferente a mí no te hace mi enemigo. Porque tú no pienses como yo, tú no eres mi enemigo. La solución de Pablo no fue arranca tú para allá y tú para allá. La solución de Pablo fue reconcíliense, arréglense. Y tú, tercero, que conoces la diferencia entre ellas dos, ayúdalas a que se reconcilien. Pablo quiere que esa iglesia viva en unidad, viva en comunión y sepa resolver sus diferencias, porque es imposible que no haya diferencias. En un matrimonio que somos dos, tenemos diferencias. Imagínense cuántos hay aquí y más los que faltan. ¿Cuántas diferencias no puede haber en proyecciones, en ideas? Pero porque piensas diferente a mí, no, eso no te hace mi enemigo. Yo hoy veo las redes sociales y a veces a mí me da miedo, porque pones una idea y es una avalancha de gente agrediéndote. Impresionante. Yo digo, hay una intolerancia dentro de nosotros como cubanos y nosotros como cristianos cubanos también. Tenemos que ser transformados, nuestra mentalidad tiene que ser transformada y que el evangelio sea el que inunde nuestra mente y no la cultura imperante, no las ideas que gobiernen en este momento. Muy bien, vamos a la última parte de esta predicación. Ok, se me olvidó un texto que se los voy a citar. La comunión como iglesia o como creyentes es importante no solo para que ellos como creyentes disfruten de esa relación que tienen, sino incluso para que los que están fuera puedan ver a Dios. En algún momento ya yo les compartí esto tiempo atrás en otra predicación, pero escuchen lo que dice el Evangelio de Juan, en Juan 17 del 19 al 20. Y esto que les voy a leer es una oración de Jesús en persona. Jesús dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles. No ruego, hablando con el Padre, no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, dijo Jesucristo, por la palabra de ellos. Es decir, tú y yo. Ahí estábamos tú y yo. En la oración de Jesús estábamos tú y yo. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Oro para que también ellos sean uno con nosotros. Y escuchen la última parte de esta oración de Cristo: para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo insiste en dar indicaciones a esta iglesia, indicaciones relacionadas a ellos como cristianos, porque Pablo desea que esta iglesia viva la comunión como cuerpo de Cristo, con una misma esperanza, con un mismo Señor, pero sabe que esa comunión entre nosotros va a hablar a los no creyentes de Dios. Va a hablar. Ya mi familia está acostumbrada a ver
cómo entre nosotros como cristianos, cuando hay un problema, mucha gente se volca a ayudarte. Y eso les ha hablado, a mi mamá en particular eso les ha hablado. Que cuando hay un enfermo, tanta gente se volca en función tuya. Eso grita que algo está pasando entre ese grupo de gentes. Algo está pasando ahí y es el Espíritu de Dios en ese grupo de gente. Testificando que Dios está ahí entre esos hermanos, que Dios es real porque se está viendo en el amor entre esa gente. Esto suena muy bonito, sí, pero es real. Es real. ¿Quieres que los demás vean a Dios? Amémonos. Amémonos. Seamos uno. Y pasen por encima las diferencias que tenemos. Resuelvan las diferencias, dice Pablo. Pero ámense. Bien. Con relación a Dios, recuerdan que les hablé que las indicaciones de Pablo podían dividirse en dos grupos, ¿cierto? Aquellas que tienen que ver con el vínculo entre ellos y aquellas que tienen que ver con el vínculo con Dios. Les dije ya que las que están relacionadas o las indicaciones de Pablo hacia los hermanos es para que haya comunión entre ellos. Pero esto que les voy a mencionar ahora es para que haya dependencia de ellos hacia Dios. Pablo, ya saben, comienza diciendo, así que, estoy en el verso 4:1, así que como mi ciudadanía está en los cielos y como yo espero ser restaurado, con esa idea que gobierna mi cabeza, estén firmes en el Señor. Lo que ya tú has aprendido del Señor, mantente firme en eso que has aprendido. Hoy, en los últimos tiempos, la Biblia dice que se amontonarían maestros. Y la gente de los últimos tiempos, lo único que tienen es comezón de oír, como dice la Reina Valera, comezón de oír cosas nuevas, cosas novedosas. No voy a poner ejemplo para no dañar sensibilidades, pero pareciera que hoy lo que la gente quiere es escuchar cosas nuevas, solo cosas nuevas. Pablo le dice a la iglesia, estate firme en lo que ya aprendiste. Lo que has aprendido del Señor Jesús, en eso que has aprendido, estate firme. No dejes que eso se mueva, que siga siendo eso el centro, lo que rija tu vida. Estén firmes en el Señor. Lo segundo que Pablo dice es, iglesia, alégrense en Dios. Alégrense en Dios. Ayer tuve la experiencia, lo siento, voy a poner el video al final, pero tuve una experiencia preciosa en Guanabacoa. Cuando se estableció allí la congregación con el hermano Ulises como pastor del lugar, unos hermanos como diáconos, y me dio una alegría tan grande. Lo que hicimos fue alegrarnos en el Señor porque cantamos, ¿cierto? Fue bonito. Ayer ustedes estaban con nosotros ahí. Fue bonito cantar a Dios, saludarnos como hermanos, gente que no conocíamos, pero cantando las mismas canciones. Y fue bonito cuando los arrodillaron así y oraron por ellos. Fue bonito. Fue bonito ver a los pastores, al pastor Pachi, al pastor de Almendar, Héctor, orando por estos nuevos hermanos. Y fue bonito para mí mirar para acá. Aquí estaban ellos, aquí estaba la congregación. Mirar una congregación entera orando por estos hermanos. Eso fue especial para mí. Y yo dije, sí, claro, podemos alegrarnos en el Señor. ¿Quién dijo que Dios es un Dios con una cara larga, así aburrido? ¿Quién dijo que nosotros como creyentes no podemos divertirnos y entretenernos en el Señor? ¿Verdad? Sin hacer lo que a mí me da la gana. Punto 3, importantísimo. Buscar dirección. Pablo está diciéndole, busquen dirección en Dios para no ser víctima del afán. Y es curioso porque quizás esta predicación dentro de 20 años no sea entendida. Pero hoy, cuando yo les digo a ustedes afán, ustedes piensan automáticamente en el pollo. Pollo, aceite,
apagones, migración, ¿verdad? Son problemas que nos golpean y son problemas reales que nos golpean. Pero Pablo dice, no se afanen, que eso no les quite la paz. No dejen que estos problemas, los problemas son reales, pero no permitan que esos problemas agobien sus vidas, los preocupen, los afanen. El afán es capaz hasta de congelar a una persona. No permitas que eso te afane. En lugar de eso, ora a Dios. Recuerden lo que les hablé de causa-efecto. Por nada estén afanosos, para nada estén afanosos, preocupados, sino, la solución de Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Y Dios lo sabe aún antes de que tú se lo digas, sin que tú ni siquiera se lo digas, sin que tú ni siquiera sepas que tienes necesidad de algo. Él lo sabe. Y yo lucho con esta idea. No piensen que porque yo esté predicando esto aquí, ya yo lo he digerido 100%. No, yo lucho con esto. Katy sabe cuántas cosas ya he querido dejar de hacer por afanes. Pero el Señor dice que sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción y ruego, con acción de gracias. Le está hablando a la iglesia. Oren a Dios. Causa. Efecto. ¿Cuál será el efecto? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones, es decir, sus emociones, guardará sus pensamientos en Cristo Jesús. De pronto, cuando hay una iglesia, en términos genéricos ahora, cuando hay una iglesia que entiende que tiene un Dios grande y volca toda su ansiedad hacia ese Dios, de pronto es como si los pensamientos comenzaran a organizarse por prioridades. De pronto es como si tus deseos y tus pensamientos comienzan a alinearse con la voluntad de Dios y todo empieza a tener sentido. Empieza a tener realmente sentido. Y lo que tiempo atrás me agobiaba y me dominaba, ahora de pronto parece más pequeño, parece menos importante y parece que puedo controlar eso. Pero no soy yo, es el efecto de Dios en la iglesia, en mí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está diciendo Pablo que ya no va a haber problemas. Si ustedes se dan cuenta, en el verso 2 está hablando de conflicto entre dos creyentes y en el verso 5, 6 es que te da esta idea. En el contexto inmediato de conflictos entre la iglesia está diciendo, señores, busquen al Señor. Pablo no está diciendo, no es que no hay problema, no, es que en ese momento, en medio de los problemas, búscalo y su paz te guardará. Finalmente, en el verso 9, Pablo está diciendo la realidad de que Dios siempre acompañará a su iglesia. Siempre.
Dice el verso 9, y el Dios de paz. Vuelve a la referencia a la paz de Dios. Fíjense que es la paz de Dios. Y ahora te dice, el Dios de paz. Él es la causa de la paz. Y el Dios de paz estará con vosotros siempre. Una cláusula para aquellos que están atormentados por la idea de la migración, dentro de los que me incluyo. ¿Quién dijo que porque salgamos de Cuba se acaban nuestros problemas? ¿Quién dijo que la solución a nuestros problemas está fuera de Cuba? ¿Por qué nos hemos tragado la mentira de que fuera todo va a ser mejor? ¿Por qué? Les confieso que para mí fue especial ayer ver que mientras muchos se van, eran ordenados nuevos pastores. Cuando el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no se detiene. La iglesia no se detiene. No por la iglesia, porque Dios está con la iglesia. Y ver nuevos obreros levantándose. Y wow. Yo tengo necesidad de Dios hoy y tengo necesidad de Dios mañana, esté o no esté en esta isla. Esté o no esté en esta isla. El apóstol declara que el secreto de ser realmente dichoso en esta vida consiste en un gozo espiritual interior que experimenta el creyente, que viene como consecuencia de su relación de dependencia hacia Dios. Lo que Pablo le aconseja a esta iglesia es: búsquenlo, alégrense en Él, manténganse firmes, oren a Él y sepan que está siempre con ustedes. Estará siempre con ustedes. Que esa relación del creyente con Dios pueda expresarse en una bondad para con todos y en presentar confiadamente nuestras necesidades al Dios de los cielos. La enfermedad de hoy para muchos es el estrés, y a veces hasta 4. No es 3, es 4. Pero lo que Pablo dice es: gírate a tu Señor, que Él sabe lo que tú tienes necesidad. El apóstol Pedro dice algo maravilloso. Primera de Pedro 5:7, el apóstol dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Fíjense que Filipenses dice, ya estoy terminando ya, esto es lo último ya. Filipenses dice: por nada estén afanosos. La traducción en español traduce como afanosos en Filipenses, pero la misma palabra en Pedro se traduce como ansiedad. Aquí Pablo dice: por nada estén ansiosos o afanosos, antes oren a Dios. Y Pedro dice: toda tu ansiedad, la misma palabra, toda tu ansiedad sea volcada en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. El resultado, hermanos, la paz de Dios, incomprensible por su grandeza, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, impidiendo que sean víctimas de los temores y las dudas. ¿Les parece bien si oramos? Señor, gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por los principios que nos das en tu palabra. No nos dejas huérfanos, Señor. Aún 2000 años después, sigues hablando a tu iglesia. Semana tras semana hablas a tu iglesia.
Semana tras semana nos enseñas a depender más de ti. Nos enseñas a que no nos dejemos ahogar por los problemas que hoy nos afectan. Y nos enseñas que volquemos toda esa ansiedad, toda esa preocupación, todo eso que nos agobia, lo volquemos hacia ti. Y la razón de eso es porque tú, Señor, tienes cuidado de tu iglesia. Que esta iglesia en particular, en este lugar, en La Habana Vieja hoy, Señor, se apropie de estas verdades y viva con fe en ti, descansando en estas verdades. Bendícelo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te pido, bendice a tu iglesia en Cuba hoy, a esta iglesia en La Habana Vieja hoy. Ten piedad y misericordia de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.